Y vamos a ponernos de pie, hermanos. También queremos agradecer a Dios por una hermana que nos visita, amiga de Carmen, ¿verdad? ¿Le podemos decir que Dios la bendiga? Dios te bendiga. Ella también es cristiana y pues la invitó Carmen, ¿verdad? Y hoy estás aquí. Agradecemos mucho a Dios por tu vida. Bienvenida, ¿verdad? Queremos, cuando van a nuestras casas, hermanos, y nos visitan, ¿cómo somos? Les ponemos cara, a no ser que nos caigan gordos, ¿verdad? Decimos, híjole, este no me cae bien. Pero no, hermanos, yo creo que siempre se tiene que ver la hospitalidad y el deseo de que la gente que nos visita siempre se sienta bendecida. Amén. Porque principalmente esta casa es de Dios, hermanos. No es nuestra casa, es la casa de Dios. ¿Y cómo hace Dios, hermanos, para cuando Él viene y habita en este cuerpo, hermanos? ¿Verdad? Él quiere habitar y quiere hacernos ser felices, contentos, agradecer a Dios, ¿sí? Dios prepara nuestra vida, hermanos. Él la tiene desde antes de que naciéramos. Mi embrión vieron sus ojos mucho antes de nacer. O sea que Dios ya, para todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Que con alegría, que con gozo vengamos a su presencia, nos regocijemos en su presencia. Y por eso las alabanzas, las lecturas que nos dio nuestra hermana, ¿verdad? Hoy en esta tarde, nuestros hermanos tienen poquito de haber llegado a la iglesia. Quisimos, yo al principio hablé con el hermano y le digo, mira hermano, hemos tenido tantos descalabros que la verdad quisiéramos ver tu tiempo, ¿verdad? ¿Qué iglesia no ha sido lastimada, hermanos? Toda la vida. Siempre el enemigo ha querido lastimar, hermanos, quebrar, romper, destruir. Pero a mí me queda claro que lo que es de Dios permanece y permanece para siempre. Y así puedan hacer el diablo 1000 artimañas, el Señor va al frente. Y esta casa es de Dios. Los que habitamos en ella somos su iglesia, hermanos. ¿Con defectos? ¿Con virtudes? Sí, hermanos, sí. Y me decía su esposa, hermana, yo podría dar una lectura. Y le dije al hermano, pues tenemos que ver. Pero hay unos que aunque tengamos que ver, y los que es que los conozcamos muy bien, de todos modos hacen de las suyas. O sea, ya por conocidos, siempre hacen de las suyas. El que trae para hacer destrucción, agarra la vida que más fácil se da. Y el hermano empezó a apoyarnos en la alabanza y ustedes puedan decir, ay hermana, aquí habemos otros de mucho más tiempo. Porque no han querido trabajar, hermanos, porque no han querido participar. Y al final ellos son responsables de su vida espiritual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ustedes como pareja. Y venir a servir al Señor nos es una bendición poderlos, abrimos las puertas de la iglesia, porque dijimos hace un rato, esta es la casa de Dios, hermanos. Y en la casa de Dios nadie podemos cerrarla, ni a nadie podemos rechazar. Estaremos de acuerdo, ¿verdad? Dice la hermana, ¿podría yo pasar, hermana? Sí, hermana. Tu esposo ya está tocando en la alabanza, ¿verdad? Gracias a Dios. Y venir y ha sido una bendición el que participes, hermana. Gracias por lo que Dios te dio en esta tarde para podernos compartir. Pero estar firme siempre en el camino del Señor. Yo creo que eso es lo más importante y principal en nuestra vida. Que siempre caminemos tomados de la mano de Dios, como cada uno de los que estamos aquí, hermanos. Amén. Y en esta tarde pues no hay más que glorificar a Dios por lo que Él hace, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros. La misericordia de Dios siempre está presente, hermanos, ¿sí? Es algo que el Señor, hermanos, a su paso, cada paso que daba, cada paso que el Señor se manifestaba, hermanos, ya entrando Él en el ministerio, ya entrando Él a los negocios de mi Padre me conviene estar. En esos el Señor está. Y el que cada uno de nosotros, hermanos,
sabemos que el seguir, yo sigo a Jesús, pero yo sigo a Jesús y toda esta gente le siguió porque no le conocía, hermanos, porque apenas estaban estando en esto. Nosotros tendremos algunos muchos años, pocos años, no sé cuántos años cada uno de nosotros podamos tener en Dios. Y yo en una ocasión escuché a alguien, yo fui muchos años a la iglesia, hermana, me decía, pero nunca como hoy lo he sentido en mi vida. Y es eso, hermanos, lo que muchas veces en nuestra vida tenemos que hacerlo. El depósito que Él está haciendo en nuestro corazón, en nuestros movimientos, en nuestra vida, hermanos, el que Él se glorifique sobre nuestras vidas. Que se vea, hermanos, que está Jesús en nosotros. Que se vea, hermanos, que estamos alegres, contentos, tenemos al Salvador del mundo, tenemos al Creador de los cielos y de la tierra, que le entonamos cantos para preparar nuestro corazón para que la palabra de Dios, hermanos, haga el cometido en la vida de cada uno de nosotros. Ese es el principal deseo de Dios. Salud, hermano. Y en esta tarde, hermanos, pues venimos con eso, ¿verdad? Venimos porque ya alabamos al Señor, porque ya tuvimos la escuela dominical, porque ya en esta mañana Dios nos bendijo a través de ello, pero ahorita venimos a través de la palabra y estamos viendo cada personaje de Yo sigo a Jesús, hermanos. Vemos de qué manera le siguieron, hermanos, y de qué manera, sin importar lo que eran y con la fe torcida que podrían tener, Dios obró en sus vidas, hermanos. Amén. Así como la vida de cada uno de nosotros, Dios está haciendo su obra perfecta y completa, hermanos. Así como vimos a Pedro en la mañana en escuela dominical, el cual tenía, Dios lo llamó. Ustedes no sabían que Jesús no sabía todo lo imperfecto que era Pedro. Así como nos ha llamado a nosotros con toda la imperfección que tenemos, hermanos, pero con un propósito de que se vea su gloria en nuestras vidas, hermanos, ¿no? Y a través de Pedro pudimos ver la pesca milagrosa, y ya no serás más pescador de esos peces, sino serás pescador de hombres. ¿Y se dio? Se dio, hermanos. Así es que nuestra vida siempre es una bendición para Dios. Siempre Él no la ve, hermanos, como perder. Él la ve como ganar. Y aunque parezca a veces como que va perdida la situación, Dios no pierde. Dios es un triunfador, hermanos. Y nos lo mostró a pesar de todas las circunstancias, cómo venció Jesús la muerte con poder. Y de esa misma manera en nuestra vida, hermanos, por eso no le tengamos en tan poco, hermanos. Tengámosle en tan gran Dios que tenemos en nuestras vidas. Y eso es lo que nos va a hacer diferentes, movernos como Él nos va a seguir moviendo. Imperfectos lo somos, pero Él perfeccionará aquel que empezó la obra en nuestras vidas. Amén. Muy bien. Hacemos nuestra declaración de fe. ¿Les parece bien? Con toda nuestra voz. Con esa voz que le podemos decir: Señor, esta es mi Biblia, toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla, nunca más miraré atrás después de obedecerla y nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La oiré, leeré, meditaré, memorizaré. ¿Y qué? Y la aplicaré a mi vida. ¿Hasta qué? Hasta proclamarla ¿con qué? Con palabras y hechos, ¿verdad? Confiamos que nuestra mente en esta hora está dispuesta para recibir la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Y nunca más será el mismo después de recibirla, hermanos. Amén. Jamás volveremos a ser los mismos. Pedro no volvió a ser el mismo, hermanos. Pedro no, aunque él quiso,
regresar a hacer lo mismo, el que entra a Jesús no vuelve a ser el mismo. No vuelve a ser el mismo. Así es que no te preocupes, que Dios es el que hace su obra perfecta y completa. Recuerda que nosotros únicamente somos portadores del evangelio, como lo leímos en la mañana al inicio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que el poder de Dios. Y el poder de Dios es el que lo hace. Él es el que hace que nuestra vida sea transformada. Él es el que hace que seamos nuevos. Si eres mentiroso, ya no vas a mentir. Si te haces tus fantasías así medias locochonas, Dios te las borra. Si eres bilingüe, y no porque sepas varios idiomas, sino porque se te salen las 2 que 3 culebras de la boca que salen, Dios transforma la lengua en bendecir el nombre de Dios. Que tengo un carácter iracundo, Dios toma ese caballo para domarlo. Así es que no hay cosa imposible que tú creas y que tú digas, pues esto no me lo ha cambiado, mira qué orgulloso. Porque no sabes el tratamiento que Dios va a dar a tu vida para poderlo hacer. Así es que no nos preocupemos, hermanos. Ocupémonos en lo que Dios hable y en obedecer su palabra. Eso es lo que nos toca a nosotros. Obedecer lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Como esta mujer, ¿verdad? La que hoy vamos a ver. Mateo 9, del 20 al 22. Esta mujer, hermanos, con una grande necesidad. Dice ahí en el libro de Marcos, capítulo 5, del 26, dice que esa mujer había gastado todo su dinero, hermanos. Si hemos leído esta parte de la escritura ahí en Marcos, dice que gastó todo su dinero y que había sufrido mucho por los tratamientos, hermanos. Pero oyó de Jesús. Y recuerden que vimos al hijo de Jairo, ¿se acuerdan? Que había ido que le habían avisado que había muerto su hija. Y que el Señor, hermanos, iba en camino a la casa de Jairo para ver cuando salieron al encuentro y le dijeron a Jairo, ya, ¿para qué van? Tu hija ya murió. Pero el Señor, hermanos, es el Señor de vida. Y aunque nosotros nos movíamos, en un tiempo estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros deleites, hermano. Pero vino Jesús y ¿qué hizo por nosotros? Murió por nuestros pecados, hermanos. ¿Sí? Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Así es que en ese momento iba rumbo a la casa de Jairo, hermanos, cuando dice aquí la palabra de Dios que en el camino pasaron por donde estaba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Su enfermedad la hacía perder mucha sangre. Al verlos pasar, la mujer pensó, si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, con eso quedaría sana. Fíjense bien, hermanos. Entonces se acercó a Jesús por detrás, tocó su manto y Jesús se dio vuelta, vio a la mujer y le dijo, ya no te preocupes, tu confianza en Dios, ¿qué le pasó? Te ha sanado. Y desde ese momento, ¿qué le pasó a la mujer? La mujer quedó sana. Quiero llevarlos también ahí a Marcos, hermanos, capítulo 5, verso 26. Y quisiera que me hicieras favor de leerlo, Anayeli. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Todo hasta ahí. Ajá. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió que en el cuerpo
volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que en la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Así es. Fíjense qué bonito, ¿no? Qué bonito cuando llegamos con la disposición. Ella llevaba un flujo, hermanos, de sangre que durante 12 años había estado con esa enfermedad. Dice ahí en el 26, dice que había gastado en médicos todo su dinero, hermanos. Todo el dinero que ella tenía, pero ellos no habían podido sanarla. Al contrario, le habían hecho sufrir mucho. Salud. ¿Sí hay tratamientos dolorosos, hermanos? Muy dolorosos. Dice, y cada día, ¿qué le pasaba? Se ponía más enferma, peor se ponía. Así es que en esta tarde, hermanos, vemos cuando nosotros nos acercamos con el deseo de una transformación, con el deseo de una sanidad, hermanos, con el deseo de que nos puedan decir: no hay cura para ti, no hay manera de poder restaurar tu vida. Y yo me recuerdo mucho cuando llegamos al Señor, una de las partes que le decían mucho a mi esposo: no, hombre, si tú no vas a poder jamás cambiar, lo torcido jamás se endereza. Y cuando venimos a la palabra de Dios, que dice que Él vino a lo torcido y a enderezarlo, hermanos, a lo que estaba burdo para allanarlo. Ese es el Dios de amor que tenemos en nuestra vida, hermanos. La manera es cómo llegamos a Él y cómo reconocemos lo que nosotros tenemos. Esta mujer se había encargado de ir a muchos médicos, hermanos. Los tratamientos habían sido dolorosos. Y durante 12 años seguía en la misma postura. Pero escuchó de Jesús. ¿Y cuántos nosotros venimos y escuchamos de Jesús? Y dijimos: ahí está la respuesta. Porque todos de una manera o de otra teníamos una religión. Pero Dios obró en eso, hermanos. Aquí Dios me va a cambiar. Tú lo vas a hacer, Señor, como esta mujer fue. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y agradecemos por tu palabra en esta tarde, Señor. Te damos gloria, honra y honor, Señor, porque cada milagro, Señor, cada suceso, Señor, que está escrito en tu palabra, Señor, nos da una grande enseñanza, Padre, como lo fue para con esta mujer, Señor. Yo sé, mi Dios, que tú eres un Dios de propósitos. Tú eres un Dios, Señor, que llegó a nuestra vida por tu grande amor y por tu grande misericordia, Señor. Porque tu misión es salvar a toda la humanidad. De tal manera nos has amado, Señor, que mandaste a tu Hijo unigénito, el regalo envuelto en carne que fue Jesús, Señor. Muchas gracias, Padre, por ese regalo tan maravilloso que podemos tener en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador nuestro. Por lo tanto, en esta tarde, Señor, haz tu obra, habla a nuestros corazones, Señor. Habla, Señor, y glorifícate sobre nuestras vidas. Y, Señor, permítenos no olvidar ninguno de los beneficios que tenemos de parte tuya, Señor. Te agradecemos, Señor, en esta hora. Habla tú, Señor. Y, Padre, que todo oidor sea hacedor de tu palabra, Señor. Quita toda distracción, todo sueño, todo aquello, Señor, que nos quiera distraer de este momento precioso de venir y de escuchar tu palabra, Padre. Te damos gracias en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. En ese capítulo, hermanos, 9, vamos viendo diferentes milagros que Jesús iba haciendo a su paso, ¿verdad? Sanó a un paralítico, a Mateo le salvó su alma, a la hija de Jairo la resucitó, a 2 ciegos les volvió la vista y a la mujer enferma de flujo, hermanos, la sanó. Esta mujer, hermanos, había ido a recorrer muchos médicos, como dijimos anteriormente. Llevaba una grande necesidad
de enfermedad. Ya no tenía, fíjense que a veces lo que llega a suceder en nuestra vida, a veces tenemos los medios económicos y decimos al mejor médico, al mejor especialista, vamos a ver de qué manera podemos solucionar esto con dinero. Durante 12 años, hermanos, durante 12 años, esta mujer fue y supuestamente, hermanos, todo ese periodo de estarla, pues, haciendo lo que los médicos hacían, fue verdaderamente en ella, hermanos, no habían podido sanarla y muy desgastante, ¿no? Porque sufría mucho. Aparte de eso, hermanos, los judíos rechazaban y tenían por inmundas a las mujeres en ese momento, por el flujo de sangre. Acuérdense que 40 días después de que nacían los niños, después de tener la mujer su periodo, así como que eran rechazadas. Y esta mujer, aparte del sufrimiento que tenía de la enfermedad, sufría un sufrimiento de rechazo, hermanos, por la nación judía. O sea, venían muchos componentes para destruirla, ¿sí? Y en nuestra vida así suele suceder. Muchos componentes llegan a hacernos sentir, hermanos, que no servimos, que no somos nada, que realmente nadie está interesado en nosotros. A veces nos sentimos tanto por el rechazo de los hombres, hermanos, cuando Dios está con los brazos abiertos para recibirnos. Y es al que más ofendemos rechazándolo, hermanos, ¿sí? Y esa mujer durante 12 años fue y vio al médico, un trato de médico que se llevó, lo cual había sido muy lastimada por los tratamientos, hermanos. Pero sin embargo oyó de Jesús y esta mujer se avanzó. Nos deja muy claro que no importa cómo vayamos, sino que vayamos a Él, hermanos. Muchas veces suele suceder, no, ¿cómo voy a llegar así? Y ella pudo pensar, ¿no? Y tan fue así que ella dijo, me voy a colar sin que nadie me vea, porque ella no llegó de frente a Jesús. Dice, si tan solo tocar el manto de el manto de Jesús. Y esta mujer, cuando quieres llegar al frente de algo, hermanos, vas abriéndote paso, ¿no es cierto? A veces no les ha tocado estar en un bolón y decimos, quiero estar hasta adelante, pero no, hay unos que no te dejan pasar, ¿no? Pero tú ves la manera de cómo te escabulles, cuando menos piensas ya estás hasta adelante, ¿sí? A veces para ir a ver un artista, a veces para ir a escuchar algo que es importante, ver una obra que es en la calle y te vas metiendo. A escuchar un político, ¿no? Como me imagino yo que han de haber sido cuando el gober precioso, que antes era don Peña Nieto, ¿verdad? Porque es el presi precioso, muchos así le dicen, ¿no? El presi precioso. Y decían, hombre, qué bárbaro, ¿no? Y llegaban, y tumultos, ¿no? Y de gente. Y realmente, hermanos, nos conformamos con eso, con ver. Pero en Jesús esta mujer llegó hasta tocarlo. Dice, si tan solo tocar el manto. Y mucho me recuerdo, hay un canto así, que dice, si tan solo tocare tu manto. Y ese canto lo ponía mucho Enrique, ya al final de los tiempos. Si tan solo el manto tocare. Y esta mujer hizo lo que era imposible para llegar a donde era posible, hermanos. Amén. Así es que no importa cómo vayamos, sino que vayamos a Él. No importan las circunstancias que sean, pero que aterricemos en Él, ¿verdad? No importa que sea el último recurso, seguirlo es lo importante, hermanos, ¿sí? Porque así llega a suceder. ¿Esta mujer había sido su último recurso? Sí. ¿Se había gastado todo su dinero? Sí. ¿No tenía absolutamente ya más nada? Sí. Pero no contaba con que Jesús estaba, hermanos. Y a veces en nuestra vida es nuestro último recurso. Ya cuando no, pues es que ya esto ya no me salió, esto ya no, me despreciaron aquí, me despreciaron allá, pero Jesús nunca desprecia, hermanos. Jesús siempre está con los brazos abiertos. Esta mujer había gastado todo su dinero.
ellos no habían hecho más que hacerla sufrir a través de esos tratamientos que ella había tenido. Se había quedado sin nada. Pero en esos momentos hay algo que renace en su vida y es la fe, hermanos. Voy a recurrir a este hombre que dicen que sana. ¿Cuál era la multitud a su paso, hermanos? Vemos en el capítulo 9 la sanidad, el resucitar, el transformar el alma de Mateo, ¿sí? El ver a esta mujer en su grande necesidad y el tomar como Él ha visto las necesidades de cada uno de nosotros, hermanos. Como el Señor, hermanos, a través de cada una de nuestras necesidades, el Señor nos dice: aquí estoy. Pierdes el tiempo por allá. Pero ¿cómo nos gusta hacer? Si han llegado a hacer alguna gestión en nuestro gobierno, hermanos, cuando vamos a pagar el predio, son colas. Apenas en esta semana me acompañó mi hijo César, se nos perdió la tarjeta de circulación, pero todo te lo tienen que hacer complicado. O sea, nada puede ser fácil, porque si es fácil no tiene chiste. O sea, todo tiene que ser bien complicado. Entonces llegamos y se nos perdió la tarjeta de circulación. No, pero hasta a ti así te hacen, así como diciendo, desanímate, ¿no? Como diciendo, ya llegaste al desánimo. Llegaste al lugar donde todo es complicado. ¿Qué se necesita para esto? ¿Tienes esto? Sí. Le digo al chacho, trajiste hasta el acta de nacimiento, hijo, no vaya a ser que no la vayan a pedir, ¿no? Porque te piden lo increíble. Sí. Pero aquí hay aquí hay un pequeño problema. ¿Cuál? Tiene que hacer cambio de propietario. Sí, lo hacemos. O sea, nosotros sí, que cambio de propietario. Aquí hay un problema. ¿Cuál? Es que el contrato de compraventa tiene que ser 30 días después para que se pueda hacer y no le cobren un dinero de más. ¿Lo conoce al que se lo vendió? Sí. Tiene que, la factura tiene que ir por la original. Pero esta es la misma, le decía. No, bueno, no tiene caso, pero sí tiene que traerla. Sí, pero no. Desde las 12 del día hasta las 5 de la tarde. Nos fuimos, llenó los requisitos y regresamos, pero no puso aquí que se le había extraviado. Vuelta para atrás, rellénalo con lo que hacía falta. Mamá, te la vendo otra vez la camioneta. Pues véndemela, hijo, porque pues ni modo de ir a ver al doctor que nos la vendió. Véndemela tú. Entonces hicimos un nuevo contrato de compraventa para no pagar lo otro que nos pedían, ¿verdad? Entre ellos más nos ponían las cosas más difíciles, Dios nos iluminaba para hacerlas más fáciles. Así es llegar a Dios, hermanos. Es como cuando dicen, ¿cómo es que acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador? Y es tan fácil. ¿Y eso qué tiene que ver? Estamos tan acostumbrados a lo complicado, hermanos, que si no es complicado no vale. Entonces ahí vamos nuevamente, regresamos, hicimos la compraventa, fírmale, jefa, fírmale, hijo. Ya aquí está. Qué bueno, rápido, pero a las 5 de la tarde. ¿Cuántas veces en nuestra vida, hermanos, es tan fácil llegar a Jesús? O a veces queremos no llegar sobre los lineamientos de Él y queremos tomar atajos. ¿Sí? Pero en Jesús esta mujer dijo, voy directo y sin escalas a llegar a tocar aunque sea el manto de Jesús. ¿Sí?
vimos que estas enfermedades, hermanos, más terribles que se mencionan en el Antiguo Testamento, hermanos, eran verdaderamente rechazadas las mujeres por esa inmundicia que significaba esa enfermedad y los remedios que utilizaban para que pudieran ser sanados. Y ahí vemos en Marcos, nos detalla más acerca de este proceso que tuvo esta mujer, pero pensar, hermanos, en que esta mujer llegó en el momento preciso, lo vio en ese momento y dijo, llego y si toco el manto va a ser suficiente. Y cuando nos dice Jesús, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y así tan fácil. Pero como estamos tan acostumbrados a lo complicado, vamos al Seguro Social y le digo yo a mi hijo, porque esa mañana tuvimos oportunidad de ir yo hasta Supervivencia. Tengo que ir por lo de mi pensión y tengo que ir a Supervivencia. Y le digo a mi hijo, unas torres de expedientes, le digo a mi hijo, oye, ¿eso no lo podrían sintetizar y hacerlo más práctico, verdad? Pero ¿cómo les gusta, no? Que llegas enfermo, no encuentro su expediente. Lo tengo a lo mejor en otro consultorio que no es el suyo. O te meten otro diagnóstico, porque a mí así en una ocasión me pasó, acababa de nacer Rebeca y traía yo un dolor terrible. Y fui y dije yo, ay, a ver si no es el apéndice, ¿no? Y iba yo bien mal. Tenía 30 días de que había nacido la niña. Y voy y me hacen mis estudios. Dice, regresa en la tarde porque es necesario que la revisemos de nuevo. ¿Y con qué creen que me salieron? Está usted embarazada. O cuando te lo hacen muy largo, te lo hacen muy corto, ¿no? El asunto. Dije yo, carajo, ahora sí que está suave, ¿no? Embarazada si acabo de salir. Señor, solamente que tú hayas sido, Padre, porque no. 30 días. Se habían equivocado, hermanos. Me habían puesto un expediente que no era el mío. Nos gusta complicar la vida. Ser complicados, sí es eso. Pero llegar a Jesús no es complicado. Es por medio de fe, es por medio de creer. Y esta mujer, por complicada que había sido su enfermedad durante 12 años y tanto rechazo, había llegado al que no complica nada, hermanos. Al que hace las cosas perfectas y completas en el momento en que llegas. O es sí o es no, hermanos, en Dios. Ahí no hay medias tintas. Si Dios no quiere, no lo hace. Y si Dios sí quiere, sí lo hace. Eso me ha quedado claro. Cuando llegamos a Dios, hermanos, Él dice, sí quiero, y esto va a ser. Pero si Él dice, no quiero, también lo entiendo, porque no va a ser. Pero en esta mujer sí quiso. Con una fe totalmente no la correcta, hermanos. Porque no había ido a Dios. Ese tiempo era tiempo de Jesús. 3 años en el ministerio. Pero había estado vigente Dios, hermanos. Y podían haber recurrido a Él. Todavía Jesús no estaba desarrollando su ministerio. Pero cuando empezó a desarrollar su ministerio, hizo un gran alboroto, hermanos. Y la gente lo buscaba. A nosotros ya llegó Jesús, hermanos. A nosotros ya llegó de inmediato lo que Él quiere para con nuestras vidas. Y hemos sabido que lo que Él quiere lo hace en el momento en el que Él quiere. Y si Él dice no por su soberanía, lo acepto. Hay enfermedades en las que se sanan y hay enfermedades en las que no sanan. Y no por eso nuestro corazón se va a llenar de odio, de rencor y de rechazo hacia para con Jesús. Hay cosas que llegan sin pensar. Yo creo que el trabajo de Fátima no pensó que se fuera a dar tan rápido, ¿verdad? Ya había estado trabajando, pero en medio de lo que tenía que hacer su trabajo, me imagino ahí social en el Adolfo López Mateos. ¿Se acuerdan que oramos para que quedara ahí en el Adolfo y no tuviera que irse más lejos, verdad? Dios así es.
pero a veces nos lleva lejos, hermanos. Y eso hay que entenderlo. Anayeli, ¿cuánto tienes pidiéndole a Dios que estés aquí? ¿Verdad? ¿Verdad? Pero ha tenido que viajar a México. El plan de Dios no lo conocemos, hermanos, ¿verdad? Pero yo sé que ella tiene un trabajo y que se tiene que trasladar de México todos los días y regresar a Toluca. Un tiempo estuviste viviendo allá, ¿verdad? Pero necesario era regresar a su casa. Pero la sigue teniendo allá. Dios tiene un plan perfecto cuando lo entendemos de esa manera y tenemos contentamiento. Tengo un hijo que tiene que trasladarse todos los días a la Ciudad de México y yo no lo veo tan contento. Y le digo, hijo, tienes que agradecer a Dios porque tienes un trabajo. César también fue ir y venir. Yo no sé cómo lo vistes tú todo ese trayecto de contentamiento o no, pero ahora estás disfrutando otra parte, ¿verdad? Pero en su momento yo sé que debe de ser cansado el ir y la tensión, donde que este hijo es de tensiones fuertes, ¿eh? Él es de tensiones fuertes. Entonces, ir y venir es de tensión fuerte. Entonces, cuando lo llegamos a ver es de tensión fuerte. Entonces, procuramos no verlo, ¿no es cierto? Cuando se da, lo vemos ya con la tensión que pone Dios tranquila para con nosotros, sí, porque es parte del carácter de mi amado hijo, ¿sí? Vivir con tensiones. Así no lo hizo Dios y así se ha hecho Él, así se ha hecho Él, ¿verdad? Pero a veces así pasan las cosas. Cuando tenemos contentamiento, me recuerdo mucho cuando teníamos que trasladarnos a la Ciudad de México por mi suegra, que teníamos que estar llevando a sus quimios. Fueron estar por allá en México yendo y viniendo como 3 meses, hermanos. Íbamos y regresábamos. Mi esposo tuvo que comprar 2 carros, porque en aquel entonces no había el del acero. O sea, si no, él no circula, no había el acero todavía. Entonces había la 1 y la 2. Bueno, yo no la conocía porque no teníamos carro cero, para acabarla pronto. No teníamos carro cero, pero nos compró 2 carros mi esposo para tener manera de que si uno descansaba, el otro podía circular. Y bueno, tal manera que compró un carro que ni se fijó en el holograma. Y no era el holograma del Hoy No Circula. Era algo que parecía holograma. Una calcomanía así. Pues con esa trasladamos, hermanos, ida y vuelta veníamos. Y hasta que un día nos pensamos, oye, ¿cuándo le toca la verificación al carro? Espérame, oye, ¿esta no es el holograma? No, ¿cómo hemos ido a la Ciudad de México y no nos han agarrado? Por milagro, hermanos, porque Dios nos guardó. El cometido se dio, ir, regresar, ir y venir. Y sí era tenso, pero tenía Dios un propósito, hermanos, el que pudiera ser atendida mi suegra. ¿Sí? Y la pasamos difícil, sí la pasamos difícil, pero siempre con una bendición y con la disposición, ¿sí? De poderlo hacer. Era el único hijo que podía hacer eso, de todos sus demás hijos de mi suegra. Mi cuñada en ese momento estaba, pero con un esposo medio gobernador, de todos los actos. Si él decía sí, se hacía, y si él decía no, no se hacía. Entonces era algo tremendo. Entonces el único disponible que había era Enrique. Entonces teníamos que ir y venir. Los fines de semana terminábamos y luego la iglesia, llegar muchas veces en la tarde al servicio, hermanos, porque no faltábamos a los servicios. Quiere decir que nuestro Dios es un Dios de propósito, pero siempre y cuando nosotros lo hagamos como Él quiere, hermanos. Y esto fue lo que pasó con esta mujer, ¿sí? Quizás muchas veces en nuestra situación tan desesperada hemos buscado lugares donde se pueda sanar la situación, donde podamos recibir la respuesta como esta mujer lo hizo. Y dejamos como último recurso a Jesús, ¿sí?
Pero fíjese bien, hermanos, lo que Dios utiliza desde el Génesis. La palabra bara, que significa creación, hermanos. Pero cuando hace al hombre, hermanos, 4 veces la menciona. Quiere decir que fue la creación, la cereza del pastel, el ser humano, hermanos. Quiere decir que nuestra vida, hermanos, somos la cereza del pastel. Somos la creación más especial para Dios. Y al ver, hermanos, que nuestro momento de motivo de tristeza, de enfermedad, de angustia o de lo que estemos pasando, hermanos, Él, ese vará, esa creación perfecta, la cereza del pastel que somos ustedes y yo, es cuando Él dice, quiero. Acuérdense cómo le preguntaban, si tú quieres sanarme, ¿me puedes sanar? ¿Y qué les decía Jesús? Quiero, sí quiero. Y eso es lo que Él siempre va a decir, hermanos, sí quiero, cuando Él quiere decir sí quiero. Amén. Y eso queda bien entendida, ¿sí? Somos lo más importante para el Señor. Él siendo nosotros lo primordial para Jesús, Él no debería de ser nuestro último recurso. Fíjese lo que somos. Para Él somos lo más importante. Pero nosotros para con Él, hermanos, nosotros pensamos que Él para con nosotros puede ser nuestro último recurso y no el primero. Y a veces nosotros caminamos de esa manera. Como último recurso tú, Jesús, mientras yo sigo haciendo que las cosas se hagan a nuestra manera. Nunca vamos a transformar, porque nosotros no tenemos poder para transformar a nadie ni a nada, Señor. El Señor es el único que lo puede hacer. Hacerlo y seguir a Jesús, que sea nuestro único recurso para seguirlo, hermanos. Que desde el principio empecemos a pensar y a decir, tú eres mi único recurso, Señor. Y ante cualquier cosa, Padre, lo vamos a hacer. Esta mujer llegó con una fe torcida, hermanos. Pero al final no importa la fe cómo la llevemos, hermanos, sino que lleguemos al lugar correcto para que esta fe sea dirigida correctamente. Amén. Jesús como nuestro único recurso, y también no importa que esa fe sea imperfecta. Lo importante es seguirlo. No todos ellos iban con una fe perfecta. Iban con una fe imperfecta. ¿Cuántos llegamos aquí con una fe perfecta? Ninguno. Todos venimos con una fe imperfecta, ¿verdad? Esta mujer, su desesperación era tanta que no le importó pasar entre la multitud con tal de llegar a Jesús y tocarlo, ¿sí? Si analizamos un poco, su fe era débil y tenía algo de superstición, pero eso no importaba. Importó que la pusiera en Jesús. Y en ese momento Él se concentró en ella, entre toda la multitud, entre apretones y empujones, mientras iban a la casa de Jairo para sanar a su hija o resucitarla. Había alguien con una gran necesidad y Jesús decidió atenderla. Por eso podemos pensar, es que no me ve, es que no sabe lo que estoy pasando. ¿Tú crees que no lo sabe? ¿Tú sabes que su omnipresencia, que está en todo lugar, no la conoce? ¿Tú sabes que su omnisciencia sabe todo lo que pasa en nuestra vida? Por supuesto que lo sabe. No era correcta su fe, pero sin embargo fue a la fuente que debe de ser en nuestra vida en todo tiempo, hermanos. Amén. Y Jesús decidió atenderla en ese momento. Ella era lo que más importaba y no se podría evaluar su fe detenidamente porque simplemente sanó. ¿No fue Dios, te escaneo, a ver cómo eres? ¿Temerosa de Dios? A ver, ¿tú eres temerosa? No, no eres temerosa. No hay milagro. A ver, el que sigue. ¿Tú? No, hermanos. Jesús no ve nuestras debilidades ni lo que no somos, sino ve lo que sí puede hacer contigo. Y eso fue lo que hizo Jesús.
la tocó y él sintió algo que había salido poder de él. ¿Quién me tocó? Y le dicen los discípulos, ay Señor, qué pregunta nos haces, ¿no? ¿Cómo te vamos a decir quién fue? Ven nomás la multitud cómo apretuja por llegar a estar cerca de ti. Es que algo salió. Y la mujer temerosa, ¿qué fue lo que hizo? Es que yo fui la que te toqué. Y el milagro había sucedido. A veces no sabemos cómo le hemos tocado y qué milagro ya está ejerciendo en nuestra vida. Y nos desesperamos. Simplemente la sanó. No importa en qué condiciones busquemos a Jesús. No importa qué motivo sea para buscarlo. No importa si nuestra fe es tan pequeña como una semilla de mostaza. Si tenemos nuestra fe puesta en Jesús, no hay nada más que temer. Dicen que en el teatro hay una prueba en la que se busca la confianza de una persona en otra. Y dice que no es cualquier cosa, sino que estos estudiantes se ponen así, en forma de cruz. Y está otro en la parte de atrás para que ellos se vayan hacia atrás y los puedan detener. Y esta persona, hermanos, como está actuando, tiene que pensar que la otra la va a recoger, ¿verdad? A ver, Henry, párate aquí. Ponte en forma de cruz. Ven, César. Y ponte atrás de tu hijo. A ver, hijito. Así. Más adelante pásate, Henry. No tan adelante que te vayas a abrir la cabeza ahí. Échate para atrás. A ver, así. Gracias, gracias. Sí. Así es con Jesús, hermanos. ¿Sí? El saber que está en todo tiempo, hermanos, con nosotros. ¿Por qué se aventó Henry hacia atrás? Porque sabía que su papá lo iba a detener, ¿verdad? ¿Por qué te confías en todo lo que haces y piensas que Jesús está siempre a la derecha, a la izquierda, atrás, adelante, arriba, abajo, en todo lugar? Porque sabemos con la confianza que Él está ahí. Amén. Esa es la manera, ¿sí? No es sencillo, pero caer, la otra persona te sostiene en sus brazos. Eso es, con esa confianza. No es sencillo para cuando hacemos eso con Jesús. Y a veces no lo queremos creer. Y empezamos nosotros a rebuscar las cosas de manera que salgan bien. Pero eso es lo importante, saber que Jesús siempre va a estar con los brazos abiertos. Está listo para sostenernos con sus brazos. Confiar solamente Él y seguirlo, eso es lo importante. Por eso a veces nos ocupamos tanto en los problemas, hermanos, y en el saber cómo se van a resolver. Fíjense qué carga tan importante quita nuestra vida. ¿Sí? Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Se le ve a una gente que trae carga, hermanos? Sí se le ve. ¿Se le ve la cara de angustia? Sí se le ve. Cuando en el Señor, hermanos, tenemos que confiar. Así, Henry, ahorita me voy para atrás, están los brazos de mi papá. Así es con Jesús. Yo no lo puedo resolver, pero tú sí, Señor. Y así como esta mujer fue sana por tocar el manto de Jesús, no viendo la maravillosa fe que tuviera, hermanos, sino cómo llegó a Él, en qué circunstancias llegó a Él, en qué circunstancias llegamos a nosotros, a que Dios, a través de Jesús, resuelva nuestras necesidades. Hoy en esta tarde, hermanos, tenemos que aprender de esto, ¿sí? No importa cuál sea nuestro último recurso, como el de esta mujer, después de haber pasado por tantos médicos. No importa que nuestra fe sea imperfecta, sino llegar al perfecto de Él y que Él haga
perfectas y completas las cosas que Él tiene. Amén. A veces nos ocupamos tanto, hermanos, en cómo se van a realizar las cosas, en cómo, de qué manera yo ya hice esto, hice el otro. Aunque sea tu último recurso a Jesús, no lo olvides, pero hazlo, porque Él va a llegar a tiempo en tu vida. Amén. Así es que en esta tarde nos podemos poner de pie. Podemos decirle a Jesús: mi fe es imperfecta, Señor, pero sé que a tiempo estás llegando a mi vida, porque sé que depositarla en ti va a ser lo más conveniente para mi vida. No importa cualquiera que sea las circunstancias. Nuestro Dios es un Dios de imposibles, hermanos. Nuestro Dios, en Él confiamos y en Él esperamos. A mí me encanta ese salmo donde dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. En la semana tuvimos oportunidad de ir a ver a un doctor, y al pasar con él nos empezó a platicar que había muerto uno de sus hermanos, y me dice: era el que me enseñó a manejar, el que me enseñó a andar en bicicleta a mi hermano. Dice: le dio un infarto fulminante. Estoy destrozado porque mi hermano murió. Y llevando la palabra, por eso les digo que es una bendición, hermanos, llevar la palabra de Dios cuando la gente está desesperada, cuando la gente tiene una religión pero no tiene a Dios, hermanos. Y cuando nos acercamos y ahí estuvimos compartiéndole mi hija Rebe y yo a este doctor, empezó a llore y llore y llore y llore y llore. Le digo: doctor, permita que el Espíritu Santo consuele su vida. Necesita a Jesús en su corazón, doctor. Y se agarraba como niño chiquito, hermanos, y llore y llore y llore. Me daba unos palmadones en la espalda que dije: ay, en la torre, ¿no? Pero ese doc, tras, 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 tras. Doctor, el Señor lo va a sacar adelante. ¡Tras! Se iba nuevamente y volví a regresar y le digo: mire, aunque no le vendí ningún reloj, le digo, pero le traje la palabra. A eso Dios nos ha enviado, hermanos, a compartir las buenas nuevas de ese Cristo resucitado. Esta mujer escuchó de Jesús y fue. ¿A cuántos les has hablado tú que también crean en Él? Amén. Esto es una oportunidad, hermanos, bien grande. Y los que estamos aquí, que hemos escuchado a Jesús, vívelo en tu vida. No nada más lo veas pasar, sino vívelo en tu vida. Que se haga una realidad en tu vida. Amén. Padre, te adoramos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, siempre viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Te damos gracias en esta tarde, Señor, por esta palabra que nos ha sido dada, Señor, por la bendición, Señor, de saber que confiamos en ti, Señor, de saber que aunque nuestra fe no sea la correcta, Señor, tú vienes y la ubicas como una fe correcta, Señor, que te seguimos, Señor, como último recurso, pero tú siempre lo encomiendas para bien, Señor. Padre, muchas gracias por este aprendizaje que hemos tenido a través de esta mujer, Señor. Gracias, Señor, porque hiciste tu obra perfecta y completa en la salud y en el alma de ella, Señor, como también lo estarás haciendo en la salud espiritual, Señor, de cada uno de nosotros, Padre. Que aprendamos, Señor, a depender al 100% de ti, que ni lo alto, ni lo bajo, ni potestades, ni principados nos puedan separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te agradezco, Señor, por esta palabra, mi Dios, y que esta palabra trabaje en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, Padre, sino que seamos oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Ve con nosotros, Señor, que tu bendición sea sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Y permítenos, Padre, ser más que vencedores en ese nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.